y por supuesto todo el deporte. ¡Objetivo cumplido! ¡España 5! ¡Costa Rica 0! ¡Va a salvar la caída y entra! Y señores, pónganse de pie. Onda Cero, información y entretenimiento para los fines de semana. La radio te acompaña. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Arganda 100.0 FM. Amigos, bienvenidos a esta edición de Aquí en la Onda, en la sintonía de Onda Cero 100.0 y en Radio Sureste Madrid.com. 7 de la tarde, 9 minutos. Aquí en la onda del debate, en la sintonía de Onda Cero 100.0 en desconexión para nuestra zona sureste de la Comunidad de Madrid. Y después, si usted quiere, por casualidad o por curiosidad, sintonizarnos a nivel digital desde cualquier parte de España o del mundo, ya sabe que tiene que teclear en su buscador www.radiosurestemadrid.com. Fieles a la cita, cada 15 días, amigos y amigas, lo que hacemos es continuar debatiendo, continuar hablando y analizando la actualidad de la localidad de Arganda del Rey, con los portavoces, con parte de los portavoces de los diferentes partidos políticos de la localidad de Arganda del Rey. Y hoy en nuestra mesa de debate, en la sintonía de Onda Cero y Radio Sureste Madrid.com, voy a presentarles a don Javier Rodríguez, que es portavoz del Partido Socialista en Arganda del Rey y tercer teniente alcalde. Don Javier, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy buenas tardes, Jorge. Encantado de compartir este ratito de debate contigo, con la audiencia y con David y con José. Un placer, como siempre. También vamos a saludar a don David Moya, que es portavoz del grupo político Arganda Si Puede. Don David, ¿cómo está usted, hombre? Pues aquí estamos, con toses y constipados, y encantados de estar aquí en Onda Cero una tarde más para hablar de la actualidad política con los compañeros del ayuntamiento, que ya los ha presentado el portavoz del grupo socialista. No, bueno, aquí yo creo que ya hay cierta confianza, ¿no? Esto es la vena de la radio, que a mí me tira mucho y me gusta. A mí me hubiera gustado dedicarme a la radio y mira, me adelanto a los acontecimientos. Voy a presentarles a don José Ruiz, que es concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Don José, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Jorge, muy bien. Buenas tardes. Y encantado de estar aquí. ¿Qué tal todo? La relación con los compañeros de la prensa, ¿sigue todo su curso, su marcha, o se ha quedado la cosa encauzada? Bueno, pues no, de momento sigue todo su curso y voy a proceder a hacer lo que tenga que hacer para, desde luego, desmentir lo que salió el sábado. Bueno, pues amigos oyentes, vamos a hablarles. Hemos escuchado todos el boletín informativo Noticias de las 7 de la tarde y por desgracia, pues parece como que, no sé, cada día salen más historias de este tipo, historias de abusos, historias de violaciones. Fíjese, lo que hemos escuchado ahora era del 2013, don Javier Rodríguez. Hoy el tema importante, amigos oyentes, uno de los temas muy importantes con los que vamos a debatir en la sintonía de Onda Cero y Radio Sureste Madrid.com, es el 25N. El 25N es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha hecho la presentación del programa de actividades para este 25N, para el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Nos puede usted, don Javier Rodríguez, portavoz del Partido Socialista en Arganda del Rey, hacer un breve resumen o un balance de cómo fue esta presentación en el patio central de ESMAR? Pues Jorge, lo primero, como comentabas al principio, por desgracia, las violencias contra las mujeres, porque no es solamente un tipo de violencia, como puede ser la física, sino que hay otras muchas formas de ejercer la violencia, pues es un tema que, por desgracia, está prácticamente todos los días en las noticias, y es una lacra de esta sociedad con la que todos y todas
debemos luchar. Y bueno, ejemplo de ello, y es una cosa que, te soy sincero, a mí me gusta que estemos tres hombres hablando de este tema, porque demuestra la implicación que debemos tener también los hombres, que no es un tema solo de mujeres, no es una cuestión solamente femenina, debemos estar todos y todas absolutamente implicados en la eliminación de este tipo de violencia. Como decías, el otro día se presentó las jornadas, los actos para conmemorar el 25N, los actos que se han preparado desde el Consejo de la Mujer y desde el Ayuntamiento de Arganda. Y bueno, pues se están llevando a cabo diferentes actos. Hay una exposición de Amnistía Internacional en el patio central de Smart que se puede visitar hasta el 30 de noviembre, todos los días de lunes a viernes, de 9 a 3 y de 5 a 7 de la tarde. Les recomiendo que la visiten, es una exposición muy interesante. Se han realizado representaciones teatrales, hoy se ha realizado una jornada formativa para profesionales sobre prevención e intervención integral en la violencia contra las mujeres. Mañana se va a realizar un acto homenaje del Consejo de la Mujer a las mujeres víctimas de violencia a las 12 en el Ayuntamiento. Desde aquí, pues bueno, si me permitís, en nombre de todos y de toda la corporación, invito a todos los vecinos y vecinas de Arganda a que se sumen a este acto de homenaje. Y el sábado a las 8 de la tarde habrá una representación de teatro a cargo del Grupo de Teatro Femenino Plural de la Concejalía de Igualdad a las 8:30 en el Auditorio Montserrat Caballé, para cerrar estas jornadas y estos actos que se han organizado desde el Consejo de la Mujer y el Ayuntamiento de Arganda para conmemorar este 25N, que espero que sea el último. Trabajaremos, estoy seguro, todos y todas de la mano y unidos y unidas para que sea la última vez que tengamos que conmemorar este día y que se elimine esta lacra de la sociedad. Estamos hablando, amigos oyentes, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25N. Es triste, pero es cierto también que raro es el día que no conectamos la televisión o los informativos de la radio, leemos en la prensa pues algún tipo de ataque o de abuso contra las mujeres. Hoy está ya prácticamente a la orden del día. En los medios informativos, raro es el día que, por desgracia, no salen pues estos temas informativos. Don David Moya, Arganda sí puede. ¿Qué opina su partido de lo que está ocurriendo y sobre todo del 25N, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres? Bueno, pues Jorge, es una celebración que nos gustaría que no se hiciese, ¿no? El 25N coge como referencia el asesinato de las hermanas Mirabal en su momento y bueno, pues es una referencia para luchar contra esta violencia que desde luego nos deja a todos estupefactos, ¿no? Hablabas de noticias, ¿no? Hemos estado viendo una frase que ahora quedará ya marcada, ¿no? para la violencia machista, que es la manada. Otra frase que será Rubiño en Milán, ¿no? Y así, pues tristemente todos los días. Desde el ayuntamiento salimos, ¿no?, a evidenciar cuando hay un asesinato a la puerta del ayuntamiento con una pancarta en protesta, ¿no?, por estos actos violentos hacia las mujeres, por estos asesinatos. Y lo que más nos preocupa es cuál es la solución, ¿no? Cómo solucionar estas cuestiones, porque es cierto, ¿no?, que desde Arganda sí hay una serie de operativos para intentar paliar estas situaciones, ya sea desde la policía, la Guardia Civil, los servicios sociales, etcétera, etcétera, pero nunca son suficientes porque al final terminan saliendo en las noticias. Entonces realmente ahí hay una asignatura pendiente por parte de la sociedad. Una parte es educativa, otra parte es cultural y otra parte, desde luego, desde las propias administraciones, para cuando ya no llega la prevención, pues hay que solucionarlo de otra manera. Y bueno, en Arganda no sé decir la cifra exacta, quizás esté en torno a la centena, ¿no? Pero simplemente con que la cifra fuese de una persona en cuanto al riesgo de
violencia, ya sea machista o de cualquier otro tipo de violencia, nos parece preocupante, ¿no? Extirpar la violencia de nuestra sociedad es importante, ¿no? Porque las palabras, el diálogo, creo que nos conducen a todos al entendimiento y a solucionar las cosas. El resto no es solución para nada. Yo creo que esto es algo universal en todos los partidos políticos, aunque tristemente no se ha llegado a un acuerdo a nivel nacional sobre este tema por el voto en contra de Podemos. Es algo que se trasladó también al Pleno Municipal. El Grupo Municipal Ahora Arganda trajo una moción para tratar sobre este tema, algo que fue apoyado por todo el mundo. También nos sorprende que alguien que casi no tiene actividad en el Consejo de la Mujer, pues luego abandere este tipo de iniciativas, pero desde todos los grupos políticos nos parece muy positivo el trabajarlo, el denunciarlo, el hacerlo partícipe, el que el Consejo de la Mujer tenga cada vez más actividades, como ha demostrado Javier con su intervención inicial, que ha expuesto todas las actividades que se hacen todos los años y en el que participan un mogollón de personas y de mujeres implicadas, ¿no?, en la sociedad argandeña. Así que yo creo que con esta fotografía he contestado, ¿no? Lo que sí me ha dejado un poco sorprendido, en Arganda del Rey tenemos la centena de violencia contra las mujeres. Centena, hablamos de casi 100 personas. Y usted, don José Ruiz, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Arganda del Rey, usted, claro, aparte es voluntario en Protección Civil. De esto imagino que sabrá usted, pues como todos, o quizá lo haya vivido un poco más de cerca con ese voluntariado que usted hace en Protección Civil, aparte de su opinión como concejal no adscrito, ¿no? Bueno, como opinión, desde luego, poco más que decir que lo que ha dicho Javier y David. Creo que es en algo que vamos a estar todos de acuerdo y seguramente no discutiremos por este tema. No estoy de acuerdo en que el día 25 sea una celebración, sino más bien algo triste que no deberíamos de celebrar. Pero sí que he visto casos, no como voluntario de Protección Civil, pero sí personalmente. En mi despacho, hoy mismo, esta mañana, he tenido una víctima de violencia de género en mi despacho. Me ha pillado sorprendido, porque no es un tema que pueda controlar, ni que controlo al minuto, y la verdad que me sorprende que se hable de los recursos del ayuntamiento y de los recursos de la comunidad, cuando yo esta mañana mismo he tenido problemas, serios problemas, para que una persona que ha sido víctima de violencia de género y que además tiene una orden de alejamiento por parte de su marido, pues tenga dificultades hasta para cambiar el domicilio. O sea, para mí eso ya me ha parecido muy sorprendente. David ha hecho también referencia al minuto de silencio que hacemos cada vez que es asesinada una mujer en manos de un hombre. También tengo que decir que hace bien poco murieron 2 niños y nadie se ha acordado de ellos, nadie les ha nombrado como víctimas de violencia de género, que también lo son. A mí ese minuto de silencio creo que debería desaparecer. Es algo que ya no representa la violencia de género, sino representa en el municipio, pues eso, se ponen ahí para reírse después, que es el comentario que viene en muchas ocasiones. Pero desde luego, desde el Ayuntamiento de Arganda, mi opinión, poco se está haciendo. No, Javier, es complicado el denunciar, el poner freno a la violencia contra las mujeres. Dice don José Ruiz que ha tenido problemas esta mañana hasta para pues eso, ¿no?, para cambiar de domicilio. Esto como... no sé exactamente qué problema ha tenido, pero vamos, hay que ver los casos. José sabe que tiene plena colaboración tanto de mí como concejal de Bienestar Social como de la concejala de Igualdad, lógicamente, y solamente tiene que descolgar un teléfono como hace en otras muchas ocasiones, y si se le plantea algún problema se ve y se soluciona. Eso no supone mayor problema, como no lo ha supuesto hasta ahora, y seguramente no lo va a suponer en un futuro. Por supuesto que no. Así que eso José, yo estoy siempre a su disposición y a disposición de David y del resto de concejales para intentar ayudar y para intentar aportar en las soluciones de las situaciones que está pasando la gente, que es de lo que se trata. O sea, nosotros estamos aquí para intentar ayudar y solventar los problemas de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, y más en los casos tan graves como son los de violencia de género. Así que yo aprovecho y me pongo
desde estos micrófonos a disposición de José para ver ese caso inmediatamente y poder solventar cualquier problema que se pueda plantear, que estoy seguro que tiene solución. Soluciones para la violencia de género. Pues hombre, en estos días hemos visto, como bien decía David, cómo se están planteando soluciones. Desde mi grupo político, desde el Partido Socialista, llevamos bastante tiempo reclamando un pacto de Estado contra la violencia de género. Llevamos muchos años, se ha alcanzado un pacto de Estado, se aprobó recientemente en el Congreso, es verdad que no con la unanimidad de todos los grupos, que eso es algo ciertamente sorprendente, y también nos sorprendió mucho que la representante de ese grupo político que en el Congreso no apoyó el Pacto de Estado pues llevara ese tipo de moción al Pleno de Arganda, como lo manifestó tuvo la oportunidad de manifestar en el Pleno concejala de Igualdad. Estábamos francamente sorprendidos, pero bueno, contentos de, si eso supone una rectificación, pues contentos de que estemos todos unidos, por supuesto, en la lucha contra la violencia de género. Es cierto que ese pacto de Estado para nosotros supone un punto de partida, no es la medida que nosotros queríamos, no es todo lo que nosotros hemos planteado. Pero esto es lo que tiene la política. La política es el arte de llegar a acuerdos con los demás grupos políticos, de no imponer los planteamientos, y hay veces que hay que seguir insistiendo como gota malaya sobre las rocas para erosionarla y llegar a alcanzar todo lo que nosotros estamos planteando. Y que debemos, o que entendemos, debe todas las políticas que se deben poner en marcha para atajar este problema. Entre otras, como bien decía José, el tema de la violencia sobre los niños. 44 mujeres, comentábamos antes, han sido asesinadas este año, 10 niños han sido asesinados este año. Nosotros en ese sentido reclamamos, además de esa ley integral que se aprobó con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, con gobiernos socialistas, reclamamos una ley integral contra la violencia en la infancia, y que se dote con un suficiente presupuesto, igual que estábamos reclamando que se dotara de presupuesto suficiente ese pacto de Estado, con un presupuesto extraordinario que además se ha aprobado hoy. Esa partida de 200 millones de euros que reclamábamos ha sido una propuesta también que hemos llevado al Grupo Socialista al Congreso de los Diputados, y que hoy sí nos congratulamos que se ha aprobado por la unanimidad de todos los grupos del Congreso. Medidas que hay que llevar a cabo desde la educación, medidas de concienciación, medidas de sensibilización. Cuanto antes empecemos a trabajar sobre este tema con los niños y con los jóvenes, muchísimo mejor. Leía esta tarde, refrescando datos, leía un dato ciertamente estremecedor, y es el repunte de la violencia de género o del machismo entre nuestros jóvenes. 1 de cada 4 jóvenes asume con normalidad la violencia de género. La verdad es que pone los pelos de punta leer este tipo de datos y observar y ver, como concejal de Bienestar Social, como concejal de Juventud, cómo es verdad que estos fenómenos de machismo entre nuestros jóvenes están sufriendo un importante repunte, y creemos que se deben poner en marcha soluciones como en su momento fue la asignatura de Educación para la Ciudadanía, en la que se educaba en valores, en democracia, en igualdad, que es fundamental para atajar este problema, y que por desgracia el Partido Popular, el gobierno de Rajoy, la metió en un cajón. Hay muchísimas cosas por hacer, Jorge, muchísimas cosas que están sobre la mesa, y que a pesar de este pacto de Estado, que es un buen comienzo, nos parece un comienzo, pero nos parece insuficiente, y todavía hay que seguir trabajando y seguir aprobando y poniendo en marcha muchas leyes, muchas medidas para atajar este problema. Ha dicho usted algo muy importante, que es la violencia de género con los jóvenes, pero nos hemos dejado en el tintero, y usted además es concejal de mayores. Y con los mayores, efectivamente. Claro, la violencia de género en personas mayores, que tristemente y por desgracia también existe. Don David Moya, a Arganda se puede.
Pues yo quería un poco complementar lo que se había hablado hasta ahora, ¿no? Las intervenciones que se han hecho pues están todas en la misma línea, ¿no? Pero realmente la pregunta que nos hacemos es cómo y en qué áreas podemos actuar desde lo municipal, ¿no? La intervención, evidentemente, requiere de profesionales de la seguridad y ahí hay poco que hacer. Sí hay una parte de servicios sociales que debería de contar con una mayor partida presupuestaria. Veremos en qué se traducen esos 200 millones de euros, porque realmente siempre hay problemas con las competencias. Hay problemas con las competencias que luego se traducen en malos servicios. Y bueno, es fácil señalar con el dedo a los responsables, pero la realidad es que se trata de servicios que, a pesar de estar a día de hoy en los medios de comunicación, pues no están lo suficientemente maduros como para realmente dar soluciones efectivas, ¿no? Cuando hablamos de violencia hacia las mujeres y del protocolo de clasificación, existen 3 clasificaciones. La más alta es extrema. El otro día salía en los medios de comunicación una mujer en esa situación, muy valiente, diciendo que bueno, que ya estaba protegida por la policía municipal, tenía un acompañamiento, se sentía seguro y podía hacer su vida, pero realmente se preguntaba si realmente quien necesitaría el seguimiento es la persona que agrede y no ella, porque a ella le gustaría todavía hacer más su vida con más normalidad. Entonces realmente hay muchas cuestiones que no están del todo maduras, como decía al principio, y que hay que pulirlas, ¿no? Y no es solo la prevención y la sensibilización que hablaba Javier, ¿no? Que se hacen, ¿no? Y que están presentes en ese Consejo de la Mujer, en esa intervención que estamos comentando, tanto de los servicios sociales como de los cuerpos de seguridad, siempre mejorables, pero desde luego loables y alabables, porque hacen una función primordial, pero les hacen falta más recursos. Esperemos que este punto de partida, ¿no? de los 200 millones y lo que hablábamos del pacto de Estado, que en un principio parece que había muchas pegas, pero bueno, siempre rectificar es de sabios y parece ser que todos los grupos políticos se han puesto de acuerdo, ¿no? Y luego hay una asignatura muy, muy importante, que es la reinserción. Nosotros desde Arganda Si Puede hemos estado colaborando con una asociación que trabaja con este tipo de reinserción con mujeres que han recibido maltratos. Entonces les dan una alternativa de seguridad a través de los animales, les enseñan a trabajar con perros para protegerse y por otro lado las dan una opción laboral a largo plazo. Evidentemente este tipo de asociaciones pues no cuenta con los recursos necesarios y queda mucho trabajo por hacer. La asociación, que no he dicho el nombre, es Living Dogs, y bueno, pues hemos colaborado en diferentes ocasiones y no es algo que hagamos nosotros en exclusiva, porque todos los grupos políticos siempre tienen iniciativas en este sentido, y lo triste es que siempre salimos al minuto de silencio porque sigue habiendo esta violencia. Yo voy a soltar un dato y ya con esto dejo que los compañeros también sigan dando sus opiniones, ¿no? Pero se hacía una encuesta en Europa y la pregunta es si la mujer debería quedarse en casa en lugar de trabajar. Y por muy poquito, por un 1%, ganaba esa opción. O sea que en Europa somos machistas. O sea, que ganó la opción de quedarse en casa o la de trabajar. O la de trabajar. ¿No? ¿Cuál de las dos fue la que ganó? La que ganó es la que la mujer debe quedarse en casa. ¿Quedarse en casa? Sí. ¿En Europa? En Europa. En un reciente estudio que ha habido. Bueno, pues quizás nos deberíamos plantear si realmente nuestras convicciones pues van en la línea del respeto hacia las mujeres, y si realmente todavía tenemos pendiente mucho trabajo o no. ¿Ustedes piensan que la violencia contra las mujeres esto es de ahora porque se sabe directamente en las noticias, porque se sabe, se informa en los medios de comunicación, o esto de la violencia contra las mujeres es algo de hace muchísimos años, es decir, de toda la vida? Es histórico. Es histórico, el ¿no? machismo en la sociedad, perdón, José, que me he metido, pero efectivamente creo que es una cuestión histórica y dejo a José
que remate. Desde luego que es algo histórico, lo que pasa que ahora es cuando más se está haciendo visible la violencia contra la mujer. De todas formas, han hablado los dos, David y Javier, han hablado del pacto que va a ser a partir del 2018, que todavía no sabemos cómo va a funcionar y cómo se va a distribuir ese dinero, pero yo sí que diría que creo que las políticas deben de empezar por nuestro propio municipio, que sea nuestro propio ayuntamiento quien se acerque a esas víctimas, porque cuando hay una víctima de violencia de género, lo primero que se acerca es a su administración pública, lo más cercano, el ayuntamiento y los recursos que pueda tener. Desde luego yo hace un mes, en el periódico anterior que sacó el ayuntamiento, en Arganda, se me ha ido el nombre ahora mismo, bueno, en el periódico Arganda al Día, yo publiqué un artículo en el que decía que si Arganda está preparado o es capaz de la asistencia a la violencia de género, a la mujer. Desde luego fue por un dato que me sorprendió muchísimo, y es que nuestro propio ayuntamiento, sus políticas, a pesar de tener un buen cuerpo de policía y agentes de policía preparados para esto, resulta que les estamos quitando de hacer lo que hacían hace bien poquito. Javier me está haciendo así con la cabeza, pero tenemos la prueba todos los días de una municipal sentada en el ayuntamiento cuando era encargada de acompañar a las víctimas. Yo no me parece acertado eso. Hay una serie de personas del cuerpo de policía que se han encargado siempre de la protección y de velar por la seguridad de las víctimas de violencia de género. Bueno, Javi, yo lo siento, lo voy a poner en duda, porque son las propias mujeres las que han acudido, y yo lo he visto, y creo que David ha tenido la oportunidad de verlo porque estamos en la planta baja y lo vemos. Han acudido a hacerle consultas a esta policía. Desde luego no es solamente eso, sino sorprende también que estos agentes que también se dedicaban a dar charlas en los colegios o en los institutos, de golpe y porrazo se les ha quitado y se ponen unos actores. O sea, ¿qué estamos haciendo desde el ayuntamiento? Actores no están haciendo ese tipo. Es una asociación cultural que se dedica a dar charlas sobre esto. Prácticamente actores. José, yo no banalizaría ni haría ese tipo de comentarios que podrían alarmar a las vecinos y vecinas de Arganda sobre el trabajo que se está haciendo en este municipio con la prevención y la seguridad de las víctimas de violencia de género. Me parece muy poco acertado esos será acertado, no, pero es lo que vemos día a día. El trabajo que se está haciendo desde la Concejalía de Igualdad todos los días, llevando a cabo campañas de sensibilización, como decíamos antes, y de prevención con los más jóvenes, que es la base, con los niños y con los más jóvenes, con los niños que están haciendo cosas en el CRI a través de talleres de igualdad, cooking club, etcétera, que se llevan haciendo mucho tiempo y que deben seguir haciéndose, talleres de prevención y sensibilización contra la violencia machista en los CIES de Arganda, que es una campaña que se ha hecho. Pero entonces, ¿por qué se retira la policía local de todos estos sitios donde estaba acudiendo antes? Es que la policía local no ha dejado de acudir a sus sitios ni de trabajar. Por favor, creo que deberías de hablar bien con ellos. Yo hablo con ellos y hablo perfectamente con el jefe de policía y con el director de seguridad, y esas labores de seguridad con las víctimas de violencia de género, José, se están haciendo hoy en día en Arganda. O sea, me parece que estás haciendo un comentario muy poco acertado. Bueno, pues será poco acertado, pero es la realidad que estamos viviendo en muchas ocasiones. No es así. Yo no lo comparto, José. Yo sí lo comparto y lo sigo diciendo porque hoy mismo he tenido el caso en mi despacho. Sí es cierto que bueno, pues hay una persona que antes dedicaba sus todo su tiempo a esa labor, ¿vale? Y actualmente pues bueno, pues se está ocupando de otras labores. Yo creo que son lo suficientemente profesionales en la policía local como para saber dónde tienen que destinar a cada uno de sus profesionales. Evidentemente, pues una persona que ha sido un referente en ese trabajo con la mujer, pues, es normal que cualquiera le haga una consulta. De hecho, yo el otro día le hice yo mismo hoy le he hecho una consulta a esa gente, porque bueno, pues
me interesaba saber un poco su opinión sobre este tema, pero eso no quiere decir que no haya profesionales dentro de la policía local. Yo no he dicho eso, al contrario, he dicho que hay muy buenos profesionales dentro de la policía local y que se les ha empezado a retirar de algunos aspectos. Es que no se les ha retirado de ningún. Si la tenemos sentada en la puerta del ayuntamiento. Pero eso no quiere decir que ese asunto, el asunto de la violencia de género, esté desatendido. Que es no, yo no estoy diciendo que esté desatendido. Pero es lo que puede trascender de tu comentario, José. Yo no estoy diciendo que esté desatendido. Que se han retirado efectivos de la prevención o de la seguridad de víctimas de violencia de género. Y eso es un hecho, que lo has dicho antes. Sí, y lo mantengo, porque es la información que hay. Es la información que hay, que se han retirado efectivos de esa zona, o sea, de la policía. Debe ser que no tenemos la misma información, porque yo el otro día tuve una conversación sobre este aspecto y sé que hay conversaciones para mejorar ese servicio, tanto por parte de la... De todas formas no soy el único... Como de la policía... De todas formas no soy el único que lo ha dicho, porque ha habido más grupos políticos que lo han reclamado y se lo han reclamado en el pleno, o sea que no debe de ser una noticia muy falsa ni que... Nadie está diciendo que sea falsa, digo que no es acertado. No es acertado porque se dice lo que está sucediendo. Eso es lo que no es acertado. Eso es lo que no es acertado. No está sucediendo eso. Estás diciendo que se han retirado efectivos de la prevención y protección de víctimas de violencia de género y no es así. No es así. Bueno, ¿por qué no se respondió a esa misma pregunta al grupo municipal que lo preguntó? Se sigue haciendo en Arganda esa labor de prevención y de seguridad con las víctimas de violencia de género, pero no como se ha hecho siempre. ¿No es su grupo municipal? No, yo no tengo grupo municipal, estoy solo. No lo sabes, yo creía que estaba haciendo usted de portavoz de ese grupo municipal. No. Yo he hecho la pregunta que por qué no se respondió en el pleno a ese grupo municipal, porque no se le respondió, no se le dio respuesta al grupo municipal en ese momento. Yo en mi intervención sí he dicho claramente que hace falta mejorar, avanzar, conseguir un mejor servicio, pero creo que los profesionales son los que deben atender estas situaciones, porque, como bien decías, José, a veces no estamos preparados para atender este tipo de situaciones. Y yo creo que cuando vemos a un profesional que le cambian de su destino, pues hacer juicios de valor al respecto, pues bueno, puede ser fácil, pero realmente... no es un juicio de valor, sino es la criticación que hay en muchos aspectos, o sea, es así. Podemos seguir así toda la tarde. Una parte dice no, otra parte dice sí. Total, que amigos oyentes, son las 8 menos 20 de la tarde, aquí en la onda del debate. Estamos hoy hablando con Javier Rodríguez, portavoz del Partido Socialista en Arganda del Rey, tercer teniente alcalde de la localidad, con don David Moya, portavoz del grupo Arganda Si Puede, y con don José Ruiz, que es el concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Para nuestros oyentes que estén sintonizándose en el 100.0 de su frecuencia modulada o a cualquier parte de España o del mundo en nuestra versión digital radiosurestemadrid.com, para ellas, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es el protocolo que tiene que hacer, por ejemplo, una argandeña? Bueno, una argandeña o cualquier mujer del sureste, a la hora de verse amenazada, a la hora de notar esa primera actuación de violencia contra las mujeres. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Llamar a la policía, imagino, o ir directamente al ayuntamiento? Llamar a la policía. Justo denunciar directamente. Es un paso. Hay protocolos para esto. El Hospital del Sureste también tiene protocolos. Eso es. Correcto. Hay un teléfono que es el 016. Que no deja rastro, que es fundamental, que es una herramienta primordial y de seguridad para las víctimas de violencia de género, y ahí les pueden informar de todos los pasos que pueden seguir para denunciar esa situación, que no deja rastro en la factura telefónica, con lo cual cualquier persona o cualquier mujer que sea víctima de violencia de género, por favor que llame a ese número sin ningún tipo de miedo ni de duda, y que ponga en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la situación que está pasando. Denunciar, por supuesto, en Guardia Civil, en Policía Municipal, que están en perfecta coordinación y trabajando día a día, a pesar de lo que dice José, en la protección y la prevención de víctimas de violencia de género. Es una cuestión que se viene realizando desde hace mucho tiempo y se sigue realizando a día de hoy, y por supuesto pues hay toda una área de bienestar social y por supuesto, lógicamente, de igualdad, con magníficos profesionales. En eso tengo que darte la razón. El área de igualdad funciona bastante bien en el abogados, por supuesto. Ahí sí. Y además es una cuestión que, por desgracia, antes lo apuntaba David,
con el tema de la financiación, las competencias sobre esta materia no son del ayuntamiento. Es triste, pero es así. Los ayuntamientos, que somos, como decía José antes, creo, efectivamente la administración más cercana al ciudadano. Nos hartamos de decir eso, pero es que es la pura realidad. Es la realidad. Cada vez que un vecino tiene un problema, aunque sea con la Comunidad de Madrid o con el Ministerio, a donde va a ir primero es al ayuntamiento, y yo sí animo a que sigan viniendo al ayuntamiento para obtener toda la información y la orientación. Pero es que a día de hoy las competencias en materia de igualdad y violencia de género no las tienen los ayuntamientos. Pero eso no quiere decir que los ayuntamientos, o el Ayuntamiento de Arganda, esté mirando hacia otro lado, ni haya mirado hacia otro lado en anteriores legislaturas, que no se ha hecho, y es un tema en el que todos estamos de acuerdo. No podemos mirar ninguno hacia otro lado y debemos seguir trabajando. Se han hecho múltiples actividades, múltiples campañas. Como decía antes, se ha hecho en estas fechas una campaña de prevención en los institutos de secundaria de Arganda con nuestros jóvenes, fundamental, como decía antes, por los datos que veíamos. Se han hecho campañas de prevención y de promoción de la igualdad en las familias. Se está trabajando con los más pequeños y se van a realizar todas las acciones que estén en nuestra mano para seguir trabajando y aportando la solución de este tema dentro de la capacidad que tiene este ayuntamiento y de la falta de competencias que tenemos. Esperemos, como bien decía antes David, que haya una buena distribución de esos 200 millones de euros que se ha aprobado hoy y que sea efectivo a 1 de enero para poder ayudar en esta situación. Como ya he dicho que quería... Las intenciones, pues bueno, son evidentes, son buenas, pero si realmente no se establece un criterio de reparto equitativo, esa realidad no va a llegar a los municipios, ¿no? Tenemos una espada de Damocles, ¿no?, que es la ley de racionalización, que ahora, como hablábamos antes, ¿no?, de los medios de comunicación que sacan publicaciones del tema de la mujer, pues también tenemos un claro ejemplo con el Ayuntamiento de Madrid de lo que ha pasado, ¿no?, con la ley de racionalización y cómo se restringe el gasto desde el Ministerio de Hacienda, y eso también pasa en Arganda. Hablo un poco de cabeza y seguramente no sean cifras exactas, pero aquí hay un equilibrio presupuestario fruto de la gestión del gobierno, y ese equilibrio presupuestario pues ha dado un superávit. Ese superávit no lo podemos utilizar para campañas de sensibilización con mujer, no lo podemos usar para utilizarlo con los vecinos. Hay que guardarlo para los bancos. Esos son las competencias de las que hablamos. 28 millones de euros, decía el alcalde en el... Yo he dicho 25 porque no sabía la cifra exacta, pero... Me da la sensación que estoy con dos del equipo de gobierno. No, pero es una realidad. Es lo que hay, José. Son cuentas que tenemos, ¿no?, sobre la mesa. Bueno, les recuerdo que yo voté en contra de las cuentas. Algo no vería que estaba claro. Sí, bueno, independientemente es tu opción, lógicamente. Claro, ahí está, por eso. Que se comparta la cuenta de resultados o no, José. Lo que sí está claro, y es algo que vemos todos los días en la gestión del ayuntamiento, los concejales, y que es algo de difícil comunicación a los ciudadanos, y es que no se les puede dar respuesta con determinados servicios porque realmente no hay partidas presupuestarias que puedan satisfacer todas las necesidades de los vecinos, y el área de mujer quizás es una de ellas. Quizás habría que poner más profesionales atendiendo a las mujeres, no solo desde la policía local, sino desde servicios sociales. Pero gracias a la ley de racionalización no se pueden sacar plazas para ocupar estos puestos de trabajo. Y son necesarios, desde luego, son necesarios e imprescindibles. Lo que decía usted del equipo de gobierno, José, lo que decías del equipo de gobierno, no somos del equipo de gobierno, apoyamos, a diferencia de ti, el pacto de gobierno, pero evidentemente creemos, ¿vale?, que independientemente de las ideologías, el servicio de mujer, la atención a la violencia machista y la atención a la mujer debe ser prioritario, y deberían
tomar nota desde ese pacto de Estado para levantar un poco la mano con las competencias. Es una demanda que ya se está llevando a la calle, como ha sido este pasado fin de semana con el caso del Ayuntamiento de Madrid, pero es algo que llevamos viviendo en Arganda desde hace muchos años y no es algo genuino, es una cuestión de que hay una deuda ingente en la mayoría de los ayuntamientos y hay que solucionarlo pagando lo que se debe, pero no puede ser lo prioritario el pagar a los acreedores. De todas formas, una cosa que quiero dejar clara: yo no he dicho en ningún momento que se les esté dando un maltrato o no se les esté atendiendo bien a las víctimas de violencia de género. Lo que he dicho es que se han recortado recursos. Es que no se han recortado. Bueno, en el caso de la policía, no en igualdad, porque en igualdad me consta en el caso de la policía. Me consta que los asistentes sociales de igualdad y las abogadas trabajan bastante y tienen mucho trabajo. Sí. Eso me consta. Ni en el caso de la policía, José. Pero una cuestión que decías antes, por supuesto, tú puedes tener tu posicionamiento político para votar a favor o en contra de las cuentas, del resultado de la cuenta general, pero lo que es un hecho es ese remanente que bien decía David antes, de esos 20 y tantos millones de euros de remanente que, por obra y gracia de la ley del señor Montoro, no se pueden destinar a mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos y a las ciudadanas de Arganda. Eso es un hecho. Sí, eso es un hecho. Pero es un hecho que viene de un problema pasado y que nos ha pasado en nuestro ayuntamiento. Es un hecho que estamos gestionando a día de hoy, José. Claro, y es así. Y por desgracia, no, por supuesto, es resultado de la deuda acumulada de años anteriores. Pero eso supone que no se puedan ampliar los servicios que reciben nuestros vecinos y nuestras vecinas por culpa de esa deuda anterior y de esa ley del señor Montoro, que además en estos días el alcalde ha estado en el Congreso de los Diputados apoyando las medidas que ha planteado nuestro grupo parlamentario en el Congreso para intentar acabar con esa asfixia que sufrimos los ayuntamientos en nuestra gestión diaria por culpa de la ley de racionalización de Montoro y del PP. Esos 28 millones de euros se podrían destinar a mejorar los servicios sociales, a mejorar las políticas de igualdad, a mejorar el mantenimiento del pueblo, a mejorar muchos aspectos, infraestructuras de las que carece nuestro municipio y que a día de hoy, por esa ley de racionalización, no podemos utilizar en la mejora de la vida de nuestros vecinos. Y eso es un hecho, José. Sí, en eso yo no lo voy a discutir, pero sigo discutiendo que el Ayuntamiento de Arganda está haciendo recortes en algunas zonas donde no debería hacerlo. No es así. Y vuelvo a repetir que los trabajadores hacen su trabajo y lo hacen bastante bien. Son magníficos profesionales. Efectivamente, son magníficos profesionales. Bien. Pero vamos, me daba la sensación de que estaba con dos del equipo de gobierno, no con oposición ni gobierno. No, sí, es una cuestión en la que hay cuestiones en las que se pueden estar de acuerdo, José. No se trata de que sea gobierno o no. Bueno, es así. Yo creo que hay que ser crítico cuando hay que serlo y hay que dar la razón cuando hay que darla. Y lo que está argumentando, y no es una cuestión de estar con el gobierno, es que realmente en todos los ayuntamientos, cuando hay un superávit, no se puede utilizar. No, pero creo que ese no es el tema de hoy, sino que es la violencia de género. Sí, bueno, pero todo está... Yo no saco el tema de las cuentas. No, pero afecta, lógicamente, todo está relacionado. Son los servicios que se... Hay un refrán que dice que querer es poder. Bien, pues, querer es poder. ¿Qué planteas entonces? ¿Incurrir en una ilegalidad, saltarnos la ley y que nos intervengan, como ha pasado, por ejemplo, con las cuentas del Ayuntamiento de Madrid? Bueno, pues a lo mejor había que arriesgarse a que se interviniera. O sea, si lo ha hecho Madrid, que es un ayuntamiento más grande, se ha arriesgado, ¿no? Ha hecho sus políticas y ha decidido por hacer políticas sociales. Pues a lo mejor habría que arriesgarse para hacer eso, unas políticas sociales que sean buenas para el ayuntamiento, para el municipio. Y ha ampliado presupuesto en políticas sociales y de prevención de violencia de género. Bueno, pues no es el caso. En este instante, 8 los minutos que nos restan antes de alcanzar las 8 en punto de la tarde, sintoniza aquí en la onda del debate, en Onda Cero, 100.0 y en radiosurestemadrid.com, y la sintonía de Onda Cero para el sureste de Madrid en desconexión, en el 100.0 de su frecuencia modulada. También tenía yo un tiempo de radio dedicado a las políticas de igualdad
del Ayuntamiento de Arganda del Rey? Por desgracia, el Ayuntamiento no dispone de las competencias de igualdad, pero eso no quiere decir que no se esté trabajando desde este Ayuntamiento, desde la Concejalía de Igualdad. Como decía, hay un magnífico servicio con unos profesionales y unas profesionales estupendas que hacen una labor diaria de atención y de prevención de todo este tipo de situaciones, y que animo a cualquier persona o cualquier mujer que esté siendo víctima de esta situación, de esta violencia, a buscar ese consejo, esa información, esa atención por parte de las trabajadoras sociales, de los psicólogos y de la abogada de mujer de igualdad. Y por supuesto en mi área, en bienestar social, estamos por supuesto en perfecta coordinación con igualdad y con otras áreas también de la comunidad para la atención de cualquier persona que esté siendo víctima de violencia. Y sobre todo se está trabajando en intentar prevenir, como decía antes, una cuestión de sensibilización y de prevención de situaciones, intentar trabajar desde la base, desde los más pequeños y desde los más jóvenes, también con las familias y también en el ámbito de las personas mayores, para intentar acabar con estos fenómenos de violencia. No es una cuestión fácil, es verdad que nos hacen falta muchos más recursos, que todos los recursos, en esto sí vamos a estar de acuerdo todos, José, todos los recursos que se destinen para este tipo de cuestiones van a ser pocos. Esto es un hecho, esto es así. Pero desde este Ayuntamiento se ha apostado por las políticas sociales y de prevención, y se han aumentado presupuestos en ese sentido, ¿no? Y seguiremos trabajando en ese tipo de campañas en los institutos, con los más jóvenes, con los más pequeños, y también en el ámbito de las familias, promocionando la igualdad, que nos parece absolutamente fundamental, y que además hace poquito también nuestro secretario general, Pedro Sánchez, hacía una reflexión muy interesante en ese sentido, y creo que muy necesaria también, y es introducir y blindar la igualdad entre hombres y mujeres en la Constitución. Se va a iniciar un proceso de reforma constitucional. Yo creo que los que estamos aquí, más pronto que tarde, y lo que se ha propuesto desde el Partido Socialista es incorporar a la Constitución esa regulación expresa y específica de la igualdad entre hombres y mujeres, que nos afecta a todos en muchos ámbitos, en el ámbito de la violencia, en el ámbito del trabajo, igualdad de salario, igualdad de oportunidades entre ambos géneros, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer. Como comentaba al principio, este pacto de Estado es un inicio, es un paso que nos parece importante, no suficiente pero importante, pero hay que seguir trabajando y planteando muchísimas más medidas en ese sentido. David Moya también quiere intervenir. Sí, bueno, se argumentaba, ¿no?, aquí de que estábamos dos a favor y uno en contra. Yo quería ampliar esta cuestión y además añadir algo a lo que ha dicho Javier, ¿no? Mira, un aspecto que a mí no me gusta, y está muy relacionado con las partidas presupuestarias, es la carencia que hay de asociacionismo en el municipio. Ese asociacionismo permite trabajar tanto con chicos como con chicas y permite hacer determinadas políticas, pero para eso hacen falta recursos. Por eso recurríamos al tema de las cuentas, para hablar de la falta de competencias por parte del Ayuntamiento y la carencia que hay por parte de la Comunidad de Madrid en inversión de estos temas. Es algo que queda pendiente, no solo son campañas de sensibilización, sino que hay que tener una continuidad en el trabajo que se hace desde los ayuntamientos, y hace falta para ello dinero. No solo es una cuestión de voluntad, porque cuando destinas a nivel de seguridad 2 personas a proteger a una persona que ha sido fruto de violencia de género, tenemos sobre la mesa que hay 2 personas que no están haciendo otro servicio de seguridad en el municipio, ya sea de Guardia Civil, ya sea de Policía Nacional, ya sea de Policía Local. En este caso tenemos Guardia Civil y Policía Local, pero en otros municipios puede ser de Policía Nacional. Realmente hace falta una inversión fuerte para poder dotar de los recursos suficientes para que esas violencias extremas y esas situaciones extremas estén cubiertas. Y luego hay una gran carencia a nivel de lo que es el conocimiento desde la administración de cómo se gestionan
determinadas cuestiones y cómo se atienden a esas personas. Y si realmente no se dota de recursos a las administraciones, al final la atención no puede ser de calidad. Hablabas de un servicio que se da desde el ayuntamiento, ¿no?, que es los abogados, ¿no?, y los trabajadores y asistentes sociales. Realmente aquí en este ayuntamiento harían falta educadores sociales, harían más falta trabajadores sociales, harían falta un área de vivienda para tratar todos esos temas con los que tú estás muy sensibilizado, José, pero también hace falta un área especializada de mujer, pero realmente si no hay dinero eso no se puede hacer. Pero sí, hay un área especializada hay algo de que, mujer. sí, claro, pero seguramente me vais a dar la razón. Pero si yo me capaces, refería al área de violencia. Evidentemente hay una concejalía dedicada a ello y una serie de recursos desde tu propia concejalía especializados en violencia en el área de mujer. O sea que efectivamente. Que sí que hay, de todas formas, si fuimos capaces hace menos de un año de ponernos de acuerdo todos para cambiar una ordenanza en la que se regulasen mejores ayudas para la gente necesitada de Arganda, creo que también seríamos capaces de ponernos en un pleno de acuerdo para dotar a esa parte de más dinero y de más recursos. Tendrá que convencer al señor Montoro, después a la interventora, efectivamente, y después creo que todos si se han hecho con las ayudas seguramente se puede hacer pero porque las ayudas son competencia de este ayuntamiento, atender a las situaciones de riesgo y exclusión social. Ley de bases, artículo 25, José, es competencia de este ayuntamiento. Si tú te lees el artículo 25 de la ley de bases, no encontrarás nada en absoluto acerca de la igualdad ni de la violencia de género para los ayuntamientos. Esto es lo terrible y lo sangrante de esta situación que estamos viviendo. Bueno, pues empecemos desde los ayuntamientos a exigir que eso cambie. Y eso es lo que se está haciendo, y eso es lo que ha hecho nuestro alcalde el otro día en el Congreso, ayer y antes de ayer en el Congreso, para que el señor Montoro acabe con esta ley de racionalización que está asfixiando las administraciones locales. Pero no es una cuestión del otro día, es una cuestión desde hace mucho tiempo que se está trabajando en la Federación Madrileña y la Federación Española de Municipios. O sea, no es una cuestión de... Lo hemos aprobado en pleno. Efectivamente, se ha aprobado en pleno, en varias ocasiones además. Que es en 2 ocasiones. Por eso, a lo largo de esta legislatura, y creo que en la anterior, en la que no estábamos ninguno de los tres, también. Pero además, la cuestión presupuestaria, José, es algo muy importante. Yo le doy la razón totalmente a David, sobre todo teniendo en cuenta porque somos de gobierno. Claro, efectivamente. Ahí está. El recorte fundamental, José, ha llegado desde el gobierno del PP durante estos años, quitando millones y millones de euros a la violencia de género y a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es lo terrible y lo triste. Javier Rodríguez, Partido Socialista, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, y gracias a toda la audiencia. Ni una menos, ni una más. Efectivamente. David Moya, Arganda si puede, gracias por estar. Muchas gracias, Jorge. Don José Ruiz, concejal no adscrito, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge. Que sean felices, amigos. Les dejamos con la brújula, sintonía de Onda Cero. Son las 8, son las 7 en Canarias. Muy buenas tardes. Brújula de jueves, brújula completa. Estaremos hasta las 11:30 contándoles y comentando la actualidad. Hoy, la verdad, una terrible actualidad, sobre todo para los familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino Ara San Juan. Llevamos días pendientes de la desaparición de un aparato, pendientes de la angustia de esos familiares que se aferraban a la falta de noticias como esperanza para la buena noticia, la única que esperaban. Pero la que han conocido hoy ha sido la peor noticia para ellos, para las familias, para los amigos y para la Armada Argentina, también quizá para toda Argentina. La esperanza ha desaparecido, se ha esfumado cuando el portavoz de la Armada, Balbí, ha reconocido que el miércoles pasado, el día 15, se registró una explosión en la zona donde se busca el submarino. Ayer tuvimos la información de Estados Unidos y hoy esto es muy importante porque nos permite correlacionar, confirmar una anomalía hidroacústica que decía el informe de Estados Unidos, y acá estamos hablando de un evento anómalo, singular, corto, violento, no nuclear, consistente con una explosión.